Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy nos tocará hablar sobre un asesino de la antigua Unión Soviética. Dicho asesino ha sido apodado como el carnicero de Rostov. Su historia es muy triste e igualmente repugnante. Un asesino en serie que ha llegado a tal punto de cometer canibalismo a sus víctimas. Así que mi nombre es Douban y el día de hoy hablaremos sobre el asesino más sádico de la Unión Soviética. Así que espero que te guste el video del día de hoy. Comenzamos. Debemos guiarnos a la antigua Unión Soviética. Allí vivía Andrei Romanovich Chikatilo, de 42 años, un hombre muy instruido, hasta tal nivel que brindaba clases en un instituto educativo. Él estaba casado, tenía 2 hijos y era miembro del Partido Comunista. A primeras instancias, es un perfil muy normal, una persona tal vez diferente, ya que es un profesor, pero este hombre, que todos pintaban de común, guardaba un pasado triste y oscuro. Un niño que tuvo que vivir durante muchos sucesos nefastos, que no eran correctos para un niño. Gracias a dichos sucesos, pues en su infancia y adolescencia, adoptó ser un niño introvertido, alguien inseguro y ser acomplejado por su apariencia y miopía gracias al bullying que recibía de parte de personas de su alrededor. Estos problemas lo llevaron a tener problemas para tener relaciones sexuales. Hablemos de su primera víctima. La fecha fue diciembre de 1978. Este encontró a una niña de tan solo 9 años. Su nombre era Yelena Sakhanova. Ella se encontraba esperando en una parada de autobús en la ciudad de Shakti, en el sudoeste de la antigua Unión Soviética. Chikatilo le invitó a un dulce e inició una conversación, así que le invitó a una vivienda que había comprado en un lugar apartado de la ciudad. Ese lugar era usado especialmente para cometer sus asesinatos. La mató a cuchillazos. En los siguientes 12 años, Chikatilo se dedicó a asesinar con salvajismo y perversidad a decenas de personas. Hay demasiados videos hablando de este caso, entonces no quiero hablar de lo mismo. Como dije, la infancia de Andrei es algo nefasta. Para comenzar, su madre le contaba una historia un tanto nefasta al pequeño Chikatilo. Esta era que su hermano mayor, se llamaba Stefan, lo habían secuestrado y se lo habían comido antes de que él naciera, en el contexto de la hambruna que asoló a la región, en el que, de acuerdo a lo que señalan varios historiadores, la desesperación llevaba a algunas personas al canibalismo. Nunca pudo saberse si la historia era real, pero lo cierto es que el pequeño Andrei creció atormentado por el terror a que algo así pudiera pasarle. Luego tuvo que ver cómo un militar del ejército nazi violaba a su madre enfrente de él. Y luego, cuando su padre, miembro del Ejército Rojo, regresó de la guerra en 1949, fue despreciado por la comunidad y tachado de traidor al gobierno soviético. Estos sucesos dejaron en el pequeño Chikatilo una personalidad asustadiza, tímida, que marcaría al futuro monstruo de Rostov. Por esto a Chikatilo le resultó extremadamente difícil tejer relaciones sociales con las demás personas. Él recibía bullying de parte de sus compañeros de colegio,
por el uso de anteojos, ya que él sufría de miopía, y esto no solo ocurrió en el colegio. Igualmente, ocurrió ya en su etapa de adulto con sus camaradas del Partido Comunista. Nadie le tomaba en serio, a pesar de tener una apariencia atractiva durante su adolescencia, pues tenía dificultades muy serias para mantener relaciones sexuales, y esto se hizo público en la localidad donde vivía. En pocas palabras, su etapa de crecimiento fue una mierda. Chikatilo creció. Decidió dejar su pasado oscuro y triste, así que empezaría a enfocarse en sus estudios para así lograr reconocimiento dentro de la sociedad. Emigró a Moscú en 1955. Intentó estudiar Derecho, pero fracasaría en su intento, ya que perdería dicho examen. Él decidió ser un hombre instruido, a pesar de ese rechazo. Dedicó sus siguientes años a sus estudios a través de escuelas de formación y cursos en correspondencia. El hombre obtuvo diplomas de literatura rusa, ingeniería y también un título en marxismo-leninismo. En 1963 se mudaría a Rostov junto a su hermana. Allí conoció a una de sus amigas y poco tiempo después se casaría con ella. A pesar de sus disfunciones para mantener relaciones, pues pudo tener 2 hijos con su esposa llamada Teodosia. Acá podemos dilucidar que es un padre amoroso y un esposo tranquilo, pero esto no satisfacía realmente a Chikatilo. En el 71 consiguió trabajo como profesor de una secundaria. Allí tenía la idea de que sus estudiantes lo respetarían y admirarían, pero esto fue muy lejos de la realidad. Sus alumnos lo ignoraban, molestaban hasta ponerle un apodo, que era Ganso. Dichos actos decepcionaron a Chikatilo. Ahí empezó a soltar su parte oscura. Fue expulsado del colegio, en el que trabajaba por reiteradas denuncias de abuso por parte de sus alumnos. De acuerdo con los perfiles psicológicos de Chikatilo, el hombre había volcado a las menores, ya sea mujeres y varones. Y todo iba a empeorar. Como ya no tenía mal lugar en la pequeña ciudad donde vivía, el profesor se mudó con su familia a la localidad de Shakti, donde comenzó a trabajar en un instituto de formación profesional, a la vez que clandestinamente compraba una vivienda muy precaria para llevar adelante a la que sería su doble vida en las afueras de la localidad. Acá cometió su primer asesinato, y sí, el que comenté al comienzo del video. Yelena Zakharova, de 9 años, fue la primera víctima de este monstruo. Ya sabes qué pasó acá, pero lo que faltó comentar es que este asesinato tuvo mucha importancia en la vida de Chikatilo, ya que cuando Chikatilo violentó a la niña, notó que esto lo satisfacía. Acá nuestro personaje se dio cuenta que la satisfacción sexual que tanto añoraba la encontraba en cometer homicidios. 2 días después, el cuerpo de la menor fue encontrado en un río cercano. Además de los cortes y mutilaciones, la víctima tenía otra marca del ataque, que sería la rúbrica del monstruo de Rostov. El asesino le había sacado los ojos. Según confesó más adelante, Chikatilo tenía la creencia de que el ojo podía guardar dentro de sí la imagen impresa de lo último que había visto. El 3 de septiembre de 1981, el criminal se cruzaría con su segunda víctima, una chica de 17 años que ejercía la prostitución. La encontró en una estación de trenes, la llevó a una zona boscosa e intentó tener relaciones con ella. Cuando no pudo, sacó la cuchilla que llevaba dentro de su maletín y la asesinó. Según el perfil psicológico realizado luego por el psiquiatra Alexander
Bukanovsky, el hombre que hizo confesar a Chikatilo. El criminal utilizó el cuchillo como un reemplazo de su miembro, y la sensación de poder que sentía sobre sus víctimas suplían sus frustraciones sexuales. El modus operandi era similar: contactar a sus víctimas, que en general estaban solas en estaciones de ómnibus o de tren, convencerlas de ir hacia un lugar descampado o boscoso y allí cometer sus crímenes. Niñas o niños, adolescentes y luego también personas con problemas mentales eran las presas de este criminal. Todos ellos eran mutilados y violentados sexualmente de alguna manera. En algunos casos el carnicero de Rostov extraía algunos órganos y se los comía. El criminal era el horror hecho persona. Chikatilo había abandonado la docencia en 1979 y trabajaba para una compañía de insumos de construcción de Rostov, algo que le permitía viajar y disponer de tiempo y espacio para cometer sus atroces crímenes. Lo increíble era que Chikatilo fue arrestado, pero nefastamente fue liberado. Sí, un policía llamado Alexander Zanasovsky arrestó a Chikatilo, ya que él frecuentaba las estaciones de buses. Igualmente en su maleta encontraron una soga, una cuchilla y cartas pornográficas. Realmente debía ser uno de los principales sospechosos, pero lo nefasto son estas cuestiones. Su figura de padre de familia no encajaba con el perfil buscado. En ese momento se apuntaba a homosexuales, médicos o pandilleros jóvenes y marginales. Por un error en los análisis o un fenómeno científico difícil de explicar, el tipo sanguíneo del detenido no coincidía con el de las muestras de semen halladas en las víctimas. Para las autoridades soviéticas, en el comunismo era imposible que existiera un asesino serial, porque eso era algo que pasaba en el capitalismo decadente. No se permite que este caso se hablara con la prensa. Luego de su detención, dejó inactiva su actividad, pero en el año siguiente, o sea, en 1985, volvió a la rutina. La policía estaba contra la pared. Ya no podían hacer nada más para atrapar a este criminal. En 1990, con la perestroika avanzada, y gracias a esto, pues el país soviético tuvo que reconstruirse, esto significó más libertad y más recursos a la policía. Así plantearon muchos hombres en estaciones de trenes y buses para poder atrapar al asesino. Así, en una de estas paradas, un policía notó que un hombre salía de las profundidades de un bosque que tenía una marca como de sangre en la cara y los zapatos con mucho barro. Tomó sus datos. Al otro día, apareció una niña muerta en las inmediaciones de ese lugar. Este sospechoso, que no era otro que Chikatilo, finalmente fue arrestado. Esto ocurrió el 20 de noviembre de 1990. Ya preso, había que lograr que el asesino confesara sus asesinatos. No se pudo con el plan A, pero el plan B tuvo éxito: apelar a la psiquis del asesino. Así fue que apareció en escena el psiquiatra Alexander Bukanovsky. A pedido de Burakov, este hombre había preparado años un perfil psicológico del asesino de Rostov. El informe de 65 páginas describía al detalle características de la personalidad del detenido. El psiquiatra se sentó al lado del asesino serial y pacientemente le leyó todo su perfil. Al escuchar una descripción tan exacta de su propia vida y de sus propias miserias, Chikatilo se puso a llorar y dijo: "Sí, soy yo". Cuenta el propio Bukanovsky
que ese mismo día, el carnicero de Rostov confesó que había asesinado entre niños, niñas y mujeres a 56 personas a la edad de 56 años. Todavía miembro del Partido Comunista, un chikatilo ya apresado ayudó a la policía a encontrar los restos de muchas de sus víctimas y no dejó de sorprender a los investigadores al realizar con muñecos la reconstrucción de sus crímenes. En abril de 1992, ya en juicio, Chikatilo estaba en una jaula para así evitar que familiares y amigos de sus víctimas golpearan a Chikatilo. Su aspecto era rapado y sin sus habituales lentes. Él deseaba demostrar que sufría algún tipo de enfermedad psicológica, pero no pudo engañar a los psicólogos que negaron todo. Cuenta, cuando le tocó el turno de hablar, el carnicero de Rostov hizo una larga perorata llena de incongruencias que duró como 2 horas. Dijo que tenía la maldición de ser impotente y que en principio no tenía la intención de matar, pero luego algo se apoderaba de él y perdía por completo el control. En octubre de ese mismo año, Chikatilo fue condenado a muerte por el asesinato de 53 personas. Sus víctimas tenían entre 9 y 45 años. Chikatilo se jugó la última carta para salvar su vida a cambio de una cadena perpetua y solicitó el perdón del presidente ruso de ese entonces, era Boris Yeltsin, pero fue denegado. El 14 de febrero de 1994, a las 20 horas, el asesino serial más cruel y sanguinario de la ya inexistente Unión Soviética moría en el sótano de la prisión de Rostov, ejecutado por un guardia con un tiro en la nuca. Acá llega el final de este interesante video. Sinceramente fue una desgracia lo que vivió en su niñez. Todos los problemas que este vivió de niño fueron tal vez responsables de su manera de actuar. Pero esto no debe ser una justificación para dañar la vida de otro ser humano. Claramente, Chikatilo debía recibir algún tipo de ayuda médica, pero por lo que investigué y leí, nunca se interesó en saber si sus defectos sexuales tenían algún tipo de reparo, igualmente psicológicamente. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. Nos veremos en otra ocasión. Veremos de qué hablamos. Déjame acá abajo qué piensas de este caso, qué te interesó, qué fue lo que más te llamó la atención de este caso. Déjamelo saber acá abajo. Mi nombre es Douban. Y este es el final del video del día de hoy. Adiós. Y bueno, acá llegó el final del presente video. Espero que te hayas entretenido y nos veremos pronto en la siguiente ocasión. Pero antes de que te vayas, acá están mis redes sociales, ya sabes, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por último Twitch, que acá streameo de lunes a viernes todas las noches. Y si gustas puedes visitar mis otros canales, que son totalmente diferentes de este canal por si te gusta un toque de variedad. Entonces ya sabes, ve a ver mi contenido si es de tu agrado. Mi nombre es Douban y nada, adiós, besos.